ministro de Transporte de la Nación, pero la estamos haciendo hoy, las cosas han cambiado y hoy Diego Giuliano es ni más ni menos que el diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, diputado? Nancy Pasos lo saluda. ¿Cómo está, Nancy? Un gusto grande saludarla. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estar conectados. Vamos por partes. Empezamos con lo siguiente. Yo me imagino, digamos, que ustedes, previo a la elección, estaban trabajando en algún plan que tenía que ver, digamos, con cómo iba a seguir el transporte de ahora en más. Se anuncia que a partir del 1 de enero empezarían a dejar de existir la mayoría de los subsidios que están teniendo las empresas de transporte. ¿Tenés idea, en función obviamente del cargo que tuviste hasta hace horas nada más, digamos, qué implica esto para la gente, para el contribuyente, para el usuario, digamos, tanto de subte como de tren, como de colectivo, tanto en el AMBA como en el interior? Nancy, anunciaron un retiro de los subsidios, que vamos a ver cómo se hace, cómo se propone, si es un retiro total, parcial, escalonado, gradual, no lo sabemos. Sí, el concepto del gobierno de Milei es un concepto de retirar los subsidios. Eso es una manera de ver las cosas que nosotros no compartimos. Ustedes se acordarán, nosotros en la campaña con Sergio Massa planteamos con claridad cuánto era el impacto directo en la tarifa del transporte de quitar los subsidios. Si la quita es total y es directa, estamos hablando de una tarifa de 700 pesos con una estructura de costos del mes de septiembre, principio de octubre. Eso te iba a decir, porque en la estructura de costos, ¿vos recordás más o menos qué incidencia tenía el precio del gasoil? Es uno de los valores a tener en cuenta. Tiene alrededor de un 30% de incidencia. Perfecto. Pero es uno de los valores. Está bien, pero quedémonos con eso. Un minutito. Quedémonos con eso. El valor del gasoil en septiembre era de más o menos 200 y pico. Sí. El aumento que hubo y el que va a haber, digamos, de acá a enero, teniendo en cuenta que digamos que la devaluación, etcétera, va a ser, o sea, estamos hablando de un boleto de no menos de 1.100, 1.200 pesos. 700 era el boleto que nosotros calculábamos en el máximo tramo, en el máximo trayecto sin subsidio. Y esto es una tarifa que está establecida incluso en la resolución de transporte. El máximo tramo sin subsidio en el AMBA son 700 pesos. Cuando nosotros le dimos la opción a la sociedad de voluntariamente renunciar al subsidio, ustedes saben que lo hicieron alrededor de 1.100 personas y tuvimos más de 40 arrepentidos que después de que lo usaron la primera vez se arrepintieron. Quiero decir... eso no me lo acordaba. O sea, hubo 40 personas que después fueron y dijeron, no, volveme para atrás. 43 personas que se arrepintieron de los 1.106 que eran, de 18 millones de usuarios del transporte urbano de pasajeros con SUBE activada. Claro, ese es el universo. Ahora, nosotros lo que planteábamos era, acá hay, como le decía yo antes, un criterio muy claro. En el transporte o hay tarifa y subsidio. Y cuando el subsidio baja, la tarifa sube. Esto es... no hay que ser un técnico para analizar esto. Veo que a algunos todavía les cuesta verlo. Esto tiene una cuestión de esa naturaleza. Ahora, bien, quitar los subsidios, Massa lo planteó con una transparencia que terminaron enojados muchísimos actores políticos de la oposición en ese momento cuando dijimos, mire, si usted quita el subsidio son 700 pesos y si no, en el tren es 1.100, porque si usted le aplica la estructura operativa del sistema ferroviario, el impacto que tiene es 1.100. Ahora, hoy están diciendo que lo van a hacer. Vamos a ver cómo lo hacen. Lo que a mí me extraña es lo que dice el ministro Caputo. El ministro Caputo, cuando se hizo el consenso fiscal del 18, era el ministro de Finanzas de la Argentina. Sí, me acuerdo. Que llevó adelante este consenso fiscal. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan, pero yo les cuento el impacto del consenso fiscal en la época de Caputo. Se eliminó el subsidio al transporte del interior de la Argentina.
Y hoy está planteando que hay una discriminación. Y entonces está planteando que como hay una distorsión tarifaria, entonces le va a disminuir el subsidio a todos. A ver, es una contralógica, ¿no? Ellos mismos provocaron la situación de eliminar el subsidio al interior y ahora dicen que hay una distorsión que nosotros intentamos superar y la verdad que aumentamos casi el 2000% el subsidio al interior del país en estos 4 años. Perdón, Pero porque a eso me iba un minuto. Sí. Porque esa es la otra cosa. Lo otro que no se está teniendo en cuenta, porque también digamos, se lo pone todo el tiempo como que... ¿Pasó algo? ¿Me escuchás? Sí. Se lo pone todo el tiempo como que en realidad es una injusticia lo del conurbano, pero lo insólito del caso es que yo creo que si ahora sacan el subsidio, también vuelve a subir en el interior el boleto, ¿o no? Sin duda, sin duda. Es una lógica que están usando, que para mí es una lógica inversa, ¿no? Lo mismo están haciendo con el tema del campo, Nancy. Están diciendo, a ver, que solo haya retenciones para la soja es una injusticia para el resto. Entonces lo que vamos a hacer es aumentarle a todos las retenciones y dejársela a la soja también. Es decir, son contralógicas. Y además, en el caso del subsidio al transporte, nosotros lo dijimos con todas las letras. Esto no es un problema economicista de las tendencias ortodoxas que ellos utilizan para ver la realidad. Esto es un tema del transporte. El transporte dinamiza la economía. Total. Y cuando el transporte es subsidiado, como sucede en todo el mundo, yo diría el 95, 99% del mundo, el transporte tiene subsidio, es una manera de ingreso indirecto para el trabajador, la Para todo. trabajadora, el estudiante. Perdón, para la todo. persona que contrata a una persona para que vaya a trabajar a su casa, digo, obviamente, digo, esto es así. Que la gente se pueda movilizar, que pueda moverse y lo haga de una manera bastante más económica, hace que la gente pueda consumir más también. Y acá hay otra contralógica, Nancy, que utilizó el ministro Caputo ayer. Dice, bueno, lo que le dan por subsidio, después se lo quitan en la góndola. ¿Por qué? Porque los precios suben en la góndola y lo relaciona directamente con los subsidios al transporte. Yo creo que es muy fantasioso creer que porque le quiten los subsidios al transporte van a bajar los precios de la góndola. Realmente es algo no solo incomprobable, sino muy, muy, le diría, Por último, te puedo hacer voluntarista. ¿Alguna vez hicieron el cómputo de los subsidios al transporte en general? ¿Qué, digamos, qué porcentaje del Producto Bruto Interno era? Mire, actualmente, digamos, en la actualidad de lo que yo he podido tener en mi cargo como ministro, el subsidio al transporte significaba 45.000 millones más 10.000 millones, o sea, eran 55.000 millones mensuales en todo el sistema. Ese es el impacto que hoy tiene en el presupuesto actual. Luego hay que ver el cálculo que hace el gobierno de, en este caso, el ministro Caputo, para definir cuál es la incidencia que él sostiene. Lo que nosotros tenemos claro es que en el caso del transporte el subsidio tiene un sentido redistributivo y dinamiza la economía y ayuda no solo al trabajador, como bien decía usted, o al personal que se traslada. A la empresa, digamos, que logra tener tanta cantidad de gente en tal horario y no tal otro, digo, eso está clarísimo. Pyme, se transporta la fuerza laboral de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, los médicos, todo. Eso queda clarísimo. Juliano. Es un concepto equivocado. Obviamente. El que se ha atendido hasta ahora. Diego Juliano, diputado nacional por Unión por la Patria, ex ministro de Transporte de la Argentina. Muchísimas gracias.